Bueno, bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema ángulos y sus medidas. En este caso, pues nos dan la definición de lo que es un ángulo. Un ángulo es la unión de dos semirrectas que tienen en común el punto de origen. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto en común es el vértice. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos dos semirrectas y hay un punto en común que es el vértice desde donde sale la otra línea recta que me forma como tal el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver en esta figura eh, correspondiente pues a los ángulos. Vamos a revisar que cada ángulo donde corresponde. Si lo vemos desde esta semirrecta, el ángulo que está complementándose con esta recta, con esta otra semirrecta, es el que nos da 80 grados. Por eso lo miden por debajo. El transportador que ustedes tiene dos medidas, una que va de derecha a izquierda y una que va midiendo de izquierda a derecha, dependiendo desde donde queramos medir, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, esta recta, ¿sí? Vemos que nos va a sacar o vamos a obtener dos medidas. Si lo tomamos desde esta línea recta que va hacia la derecha, entonces la medida que vamos a tomar es el ángulo que nos aparece en la parte de abajo, que sería 50, que corresponde a este. Si lo tomamos en la medida de arriba es porque estamos tomando como referencia la línea que va hacia la izquierda. Por eso es que nos mide 130. Es una diferencia muy grande porque el ángulo es lo que está entre las dos líneas rectas. Bien. Bueno. Por otra parte, antes de hacer estos ejercicios, vamos a ver cómo se clasifican los ángulos, ¿sí? Existe una clasificación de ángulos según su medida y está dividido en 6 diferentes tipos de ángulos. Está el ángulo agudo, es aquel que mide menos de 90 grados. Veamos otra vez el transportador. 90 grados nos da como una línea recta que va hacia arriba y que está o que nos mide como tal 90 grados. Entonces, el ángulo que mide menos de 90 se llama ángulo agudo. Aquel que mide 90 grados exactos que mide 90 grados exactos como ángulo, se llama ángulo recto. Aquel que mide más de 90 pero menos de 180, veamos que 180 grados es exactamente cuando es la línea recta completa, ¿sí? Entonces se llama obtuso, cuando mide más de 90 pero menos de 180. ¿Listo? Cuando está entre 180, cuando mide 180 grados exactos, o sea, está la línea recta exacta, se llama llano. Y cuando está entre 180 y 360, o sea, mide más de 180 y menos de 360, se llama cóncavo. Y cuando mide más de 360 se llama completo, ¿sí? Cuando mide 360 es porque nuevamente está en el punto cero, en el punto inicial. Bien, ahora, según esta gráfica, vamos a ver un ejercicio, vamos a observar un ejercicio. Entonces, según esta gráfica, vamos a ver pues los ángulos se representan con este pequeño, esta pequeña figura, ¿sí? Entonces nos está diciendo que el ángulo BVC, o sea, este punto y este punto, se clasifica según su medida en. Entonces recordemos que este sería nuestro punto de referencia y vamos a ver este ángulo mide, cuánto mide más o menos, ¿sí? Entonces recordemos que la línea recta hacia arriba nos da 90 grados, ¿sí? Y si yo tengo esa línea recta de 90 grados y este está más corrido como hacia la izquierda, es porque mide más de 90, ¿sí? Ya podemos ver que empieza 100, 110, 120, ¿bien? O sea que está entre 90 y también mide menos de 180. Recuerda que 180 es la línea recta completa. O sea que ese ángulo, según lo que vimos ahora, se clasifica en obtuso. Entonces este primero es un ángulo obtuso. Listo. Ahora dice el ángulo AVB
y el CVB, según la suma de sus medidas, se clasifica como. Entonces vamos a ver otro tipo de medidas de ángulos, pero según su medida. Entonces se clasifican en dos partes, es complementarios, son aquellos que cuando se suman las dos medidas tienen un igual o da igual a 90 grados, y están los suplementarios, que es cuando se suman sus dos medidas, suman 180 grados. Entonces vamos a ver el ejercicio, me dice que el AVB, o sea, este y este, ¿sí? Esto es un ángulo, y el CVB, o sea, este y este, o sea, el que vimos ahora. Bien. Entonces, esos dos, si ustedes ven, está muy sencillo de hacerlo. Este me forma un ángulo agudo, que es de menor de 90, y este me forma un ángulo obtuso, que está entre 90 y 180. Si yo hago la suma de los dos, vemos que se me va a formar la línea completa, porque es este de acá, ¿sí? Más este de acá. O sea que se me va a formar la línea completa, o sea que me va a medir 180 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos se me clasifican como suplementarios, porque pues la suma de los dos me da 180. Ahora, según su posición, los ángulos también pueden ser o consecutivos, o adyacentes, o opuestos por el vértice. Entonces, cuando son consecutivos es porque ellos tienen un lado en común. Entonces, tomamos como referencia, por ejemplo, este punto, esta línea, y tenemos dos líneas más, que es esta y esta, pero como vemos salen del mismo punto. Entonces, cuando dice que tiene un lado en común, o sea, esta línea en realidad es el lado en común, se llama consecutivo. Cuando son adyacentes es porque son consecutivos, lo que vimos ahorita, pero adicionalmente son suplementarios, que recordemos que son suplementarios cuando la suma de sus dos ángulos da 180 grados. Por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos esta línea y desde allí salen otras dos líneas que son las que me forman los ángulos. Y si ustedes ven, están formando un ángulo de 180 grados su suma. Cuando son opuestos por el vértice es porque tengo una línea y adicional le pongo otra donde me están formando dos ángulos, pero como vemos están opuestos, o sea, de este punto están opuestos por ese punto. Bien, entonces dice que los lados de uno de los ángulos son prolongaciones de los lados del otro, ¿sí? Entonces por eso sus ángulos son opuestos. Ahora vamos a ver el ejercicio. Me dice que es el AVD, o sea, este de acá, AVD, o sea, este que está formando acá, y el BVC, o sea, este de acá, ¿sí? Como podemos ver, se me están formando dos ángulos totalmente opuestos, por lo tanto, estos se clasifican como opuestos por el vértice. Bien, espero que esté quedando todo claro. Ahora vamos a ver otro ejercicio a partir de de algo pues que puede suceder normalmente en la sociedad. Por ejemplo, dos futbolistas están entrenando estrategias para cobrar tiros libres. Dice que uno de los futbolistas coloca su balón en el punto A, y entonces tenemos dos futbolistas, aquí hay una cancha, como lo podemos ver, y tenemos que uno coloca el balón en el punto A y el otro lo coloca en el punto F. Voy a acercar un poco. Bien, acá está el otro balón. Y dice que se cumple lo siguiente. Tengo dos líneas rectas que son paralelas, es decir, que nunca se van a cortar. Entonces tenemos la paralela L y la paralela M. Bien. Bueno, ahora me dice que hay varios ángulos que se están formando con las jugadas que ellos están haciendo. Entonces me dice que el ángulo FDB, o sea, el FDB mide 75 grados. Por eso acá está el punto. FBD mide 50 grados, o sea, FBD, o sea, todo este mide 50 grados. ADF
me está midiendo 20 grados y BAF está midiendo 40 grados. Entonces hacen una serie de preguntas que me dicen lo siguiente: ¿cuál es la medida del ángulo DAB? Entonces vamos a buscar cuál es la medida que estamos buscando. Me dice que el ángulo DAB es el que se está formando acá. Si recordamos lo que veíamos anteriormente, esta línea de abajo con esta línea que va desde A hasta D me están formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, bien, entonces lo que les decía, este ángulo de acá está formando un ángulo recto, por lo tanto toda esta parte completa tiene que medirme 90 grados. Quiere decir que si esto me tiene que medir 90 grados, que es lo que veíamos anteriormente de ángulo recto, a esos 90 le vamos a restar estos 40 y me va a dar este pedazo que me hace falta. O sea que me va a equivaler a 90 menos 40, pues me va a dar 50 grados. Efectivamente, la respuesta 1 me da 50 grados. Ahora vamos al punto 2. ¿Cuánto mide el ángulo DFB? Entonces vamos a buscar cuál es el ángulo DFB. Es este, DFB, o sea, este que está acá. Bien. Entonces, ¿ese cómo lo vamos a medir? Pues es muy sencillo. Nos tenemos que, digamos, ir a este punto de acá, ¿sí? Donde todo este ángulo, si usted hace la suma, 75 más este de 20, pues me va a dar 95, ¿bien? Que va a equivaler a todo este, ¿sí? Van a ser iguales. Pero, para yo saber cuánto me vale este pedazo nomás, entonces le voy a restar a esos 95 estos 40 grados que tengo acá, porque este va a ser congruente con este. Bien, o sea que si yo a esos 95 le resto estos 40, me va a dar que el ángulo del punto 2 que me están pidiendo acá va a ser 55. Vamos al punto 3. ¿Cuál es la medida del ángulo ABD? Vamos a buscarla. ABD, entonces el punto ABD es este pedazo. Yo sé que todo este completo, incluyendo este pedacito pequeño, mide 50, ¿sí? Pero entonces tenemos que irnos a este punto de acá, donde este ángulo me está valiendo 40, ¿sí? Y por la medida de los ángulos, este de acá va a ser igual a este. O sea que este de acá, ¿sí? Solo el pedazo que necesito, o sea el ABD, me va a medir 40 grados. Si ustedes se van acá, pues entonces el tercer punto mide 40 grados. Vamos al cuarto. ¿Cuál es la medida del ángulo ABF? Entonces ABF, entonces es este pedacito de acá. Recordemos que todo este completo mide 50 y según el punto 3 anterior obtuvimos que este de acá mide 40. O sea que este pedacito, que es el que me están pidiendo en el punto 4, simplemente coger los 50 y restarle 40 que obtuvimos anteriormente. O sea que este pedacito del punto ABF va a medir 10. Y efectivamente, aquí está la respuesta. El punto 5 me dice cuál es la medida del ángulo AFB. Entonces, vamos a observar. Entonces me dice que es el ángulo AFB, o sea, este pedazo grande de acá. Bien, nosotros habíamos dicho que este pedazo de acá medía 55. Ahora, por medida de ángulos, ¿sí? Por medida de ángulos, yo sé que este ángulo de acá, que tengo acá arriba, ¿sí? Va a ser igual a este de acá, que es el pedazo que me falta para obtener el punto 5. Yo sé que este de acá mide 55 y este de acá, pues como es igual a este, mide 75. Entonces, si yo sumo 75 más 55, eso me va a dar un ángulo total de 130 grados. Y por último, el punto 6 me dice cuál es la medida del ángulo adyacente al ángulo BDA. Recordemos que un ángulo adyacente, voy a recordar por acá,
un ángulo adyacente es aquel que es consecutivo y adicional es suplementario. O sea, recuerde que un ángulo adyacente con otro, o sea, la suma de los dos ángulos va a medir 180 grados, ¿verdad? Entonces me están diciendo que cuál es la medida del ángulo adyacente al ángulo BDA. Entonces tenemos que el ángulo BDA es este, BDA, o sea, este pedazo de acá, ¿sí? Que exactamente me está midiendo 95 grados, ¿sí? Es la suma de 75 más 20, ¿bien? Pero entonces me están pidiendo es cuánto mide el otro ángulo, o sea, el ángulo que es adyacente. Entonces es simplemente hacer la resta de los 180 grados porque los dos son suplementarios y restarle lo que ya tengo que son 95. Si usted hace la resta de 180 entre 95, eso me va a dar un total de 85 grados. Bueno, hasta aquí pues este video. Recuerden por favor darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche.